El sol de Sonora caía como plomo derretido sobre la tierra agrietada, creando espejismos que danzaban en el horizonte infinito. Joaquín Herrera ajustó su sombrero de palma y dirigió a su yegua Tordilla hacia el pozo de agua que conocía desde niño. Llevaba 3 días arreando ganado por estos parajes desolados, y tanto él como su montura necesitaban descansar. El viento del desierto silbaba entre los mezquites y los nopales, llevando consigo el aroma seco de la salvia y el polvo. Joaquín, hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, había aprendido a leer el silencio como otros leen libros. A sus 42 años, el desierto era su hogar, su confesor y su único compañero constante. Fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña yacía inmóvil junto a los restos de un caballo alazán que claramente llevaba días muerto bajo el sol implacable. La escena era extraña, casi surreal. Una joven de no más de 20 años, con el rostro surcado por lágrimas secas y los labios agrietados por la sed, dormía profundamente abrazada al cuello del animal sin vida. Joaquín desmontó lentamente, sus botas de cuero crujiendo contra la tierra seca. Su mano instintivamente buscó el revólver en su cadera, pero algo en la fragilidad de la escena lo detuvo. La muchacha vestía un huipil blanco desgarrado y una falda de colores que había conocido días mejores. Sus pies descalzos estaban heridos y sangrantes, testimonio de una larga caminata por el desierto. Se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. El caballo muerto tenía las marcas de haber sido un buen ejemplar, fuerte y bien cuidado. Una silla de montar artesanal yacía a pocos metros, junto a una morral de cuero vacío y una cantimplora sin una gota de agua. «Oiga, señorita», murmuró Joaquín, su voz ronca por años de soledad. «¿Está usted bien?». La joven no respondió. Su respiración era laboriosa, y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente a pesar del agotamiento. Joaquín notó que sus manos, delicadas pero callosas, aún aferraban las crines del caballo muerto como si fuera su último enlace con la vida. El vaquero miró hacia el horizonte, calculando distancias y tiempos. El pueblo más cercano estaba a 2 días de camino, y no había rastro de civilización en kilómetros a la redonda. Quien fuera esta muchacha, había llegado muy lejos para terminar en este lugar perdido de la mano de Dios. Con movimientos cuidadosos, Joaquín destapó su cantimplora y humedeció un pañuelo. Suavemente, limpió el rostro de la joven, quien al sentir el agua fresca comenzó a abrir los ojos lentamente. Eran ojos oscuros, profundos como pozos, pero cargados de un dolor que Joaquín reconoció inmediatamente. Era el mismo que él había visto en el espejo durante años. ¿Dónde estoy?», susurró ella, su voz apenas audible. «En el desierto de Sonora, señorita». «Está usted muy lejos de cualquier lugar conocido», respondió Joaquín, ofreciéndole agua. «Beba despacio, no mucha de una vez». La joven bebió con desesperación, pero se controló cuando él se lo pidió. Sus ojos no dejaban de mirar al caballo muerto, y de ellos brotaron lágrimas silenciosas que se mezclaron con el agua que aún goteaba de sus labios. «Era de mi papá», logró decir. «Se llamaba Cielo, nos trajo hasta aquí antes de». No pudo terminar la frase. El llanto la venció, pero era un llanto silencioso, contenido, como si hubiera llorado tanto que ya no le quedaran fuerzas para el dolor. Joaquín no hizo preguntas. Había aprendido que el desierto tenía sus propias reglas, y una de ellas era respetar el silencio de quienes llegaban huyendo de algo. En cambio, se quitó su camisa de mezclilla y la puso sobre los hombros de la muchacha para protegerla del sol que comenzaba a declinar. «¿Cómo se llama, señorita?». «Esperanza. Esperanza Morales», respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mucho gusto, Esperanza. Yo soy Joaquín Herrera. Vamos a sacarla de aquí, ¿está bien?». Esperanza asintió débilmente, pero sus ojos regresaron una vez más al caballo muerto. Joaquín entendió que no podía simplemente llevársela sin hacer algo por el animal que había sido su compañero en lo que fuera que la había traído hasta este lugar. «Espere aquí un momento», le dijo, y caminó hacia su montura. Regresó con una pala plegable que siempre cargaba en sus alforjas. Sin decir palabra, comenzó a cavar en la tierra dura del desierto. Esperanza lo observaba con una mezcla de gratitud y asombro. Era claro que este hombre entendía lo que significaba la pérdida, lo que significaba decir adiós. Cuando terminó, había cavado una fosa lo suficientemente profunda para que los coyotes no molestaran los restos del caballo. Con ayuda de cuerdas y mucho esfuerzo, logró mover el cuerpo de Cielo hacia su última morada. «¿Quiere decir algunas palabras?», preguntó Joaquín, quitándose el sombrero. Esperanza se acercó lentamente, cojeando por las heridas en sus pies.
Se arrodilló junto a la fosa y puso una mano sobre la tierra fresca. Gracias, cielo. Gracias por traerme hasta aquí, por cuidarme hasta el final. Descansa en paz, amigo mío. Joaquín llenó la fosa en silencio, respetando el momento de despedida. Cuando terminó, ayudó a Esperanza a ponerse en pie y la llevó hasta su yegua. ¿Puede montar? Creo que sí, respondió ella, aunque era evidente que cada movimiento le causaba dolor. Joaquín la ayudó a subir a la silla, y luego montó detrás de ella. La joven se recargó contra su pecho, exhausta pero ya no sola. El vaquero dirigió a su yegua hacia el este, donde sabía que había un pequeño rancho abandonado que podría servirles de refugio por la noche. Mientras cabalgaban en silencio, Joaquín no pudo evitar preguntarse qué habría llevado a esta muchacha hasta el corazón del desierto. Sus ropas, aunque maltratadas, eran de buena calidad. Sus manos mostraban que sabía trabajar, pero también que había conocido una vida más cómoda. Y sobre todo, estaba esa tristeza en sus ojos, esa profundidad que hablaba de pérdidas que iban más allá de la muerte de un caballo. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rojos intensos, creando sombras largas que danzaban entre los cactus. Esperanza se había quedado dormida contra el pecho de Joaquín, y él podía sentir como su cuerpo se relajaba por primera vez, tal vez, en días. No sabía qué traería el mañana, pero por ahora, en este momento silencioso bajo el vasto cielo de Sonora, había encontrado a alguien que necesitaba ser encontrada. Y quizás, sin saberlo, ella había encontrado exactamente lo que él necesitaba también, una razón para romper el silencio de años y recordar que la vida, a pesar de todo, valía la pena vivirla. La luna llena iluminaba el pequeño rancho abandonado cuando Joaquín y Esperanza llegaron cabalgando en la quietud de la noche. Las paredes de adobe, agrietadas por años de abandono, aún se mantenían firmes contra los embates del desierto. El techo de tejas rojas había perdido algunas piezas, pero la estructura principal seguía siendo sólida. Joaquín desmontó primero y luego ayudó a Esperanza a bajar de la yegua. La joven apenas podía mantenerse en pie, sus piernas temblaban por el agotamiento y la deshidratación. Sin decir palabra, él la llevó en brazos hasta la puerta principal del rancho. Aquí estaremos seguros por esta noche, murmuró, empujando la puerta de madera que crujió sobre sus goznes oxidados. El interior olía a polvo y tiempo, pero estaba limpio. Los muebles cubiertos por sábanas blancas parecían fantasmas en la penumbra. Joaquín encendió una lámpara de aceite que encontró sobre una mesa, y la luz temblorosa reveló una sala principal con una chimenea de piedra y algunos enseres básicos. Esperanza se dejó caer en un sillón viejo, sus ojos perdidos en las llamas que comenzaban a cobrar vida en la chimenea. Joaquín había encendido el fuego con leña seca que encontró apilada en un rincón, evidencia de que alguien había cuidado el lugar recientemente. ¿De quién es este lugar?, preguntó Esperanza, su voz más fuerte ahora que había descansado. Era de mi compadre Esteban. Murió hace 3 años, y desde entonces vengo a cuidarlo de vez en cuando, respondió Joaquín, removiendo las brasas con un atizador. Sus hijos viven en la ciudad, no les interesa la vida del rancho. Joaquín desapareció en lo que parecía ser una cocina y regresó con una olla de barro y algunos ingredientes básicos. Con movimientos precisos, comenzó a preparar un caldo simple con frijoles y algunas verduras secas que encontró en la despensa. Usted no tiene que cuidarme, dijo Esperanza, observándolo trabajar. Ya ha hecho suficiente. No es cuestión de tener que hacer nada, señorita. Es cuestión de hacer lo correcto. Mientras la comida se cocía, Joaquín salió a cuidar de su yegua. La desencilló, le dio agua fresca del pozo del rancho y la dejó pastar en un pequeño corral. Esperanza lo observaba desde la ventana, notando la paciencia y cuidado con que trataba al animal. Cuando regresó, ella seguía sentada frente al fuego, pero ahora tenía los ojos cerrados. Las llamas danzaban sobre su rostro, revelando cicatrices pequeñas en sus mejillas y un moretón que se asomaba en su cuello, medio oculto por el cabello. El caldo está listo, anunció Joaquín suavemente, para no asustarla. Esperanza abrió los ojos y aceptó el plato humeante. Era una comida simple, pero después de días sin alimento, le sabía a gloria. Joaquín se sentó en una silla cercana, comiendo en silencio, respetando el espacio que ambos necesitaban. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Esperanza después de un rato. Por supuesto. ¿Por qué no me ha preguntado qué hacía en el desierto? ¿Por qué no quiere saber de dónde vengo? Joaquín dejó su plato a un lado y la miró directamente a los ojos. Porque cuando alguien termina perdido en el desierto, tan lejos de todo, es porque está huyendo de algo. Y cuando alguien está huyendo, las preguntas pueden esperar hasta que esté listo para las respuestas.
Las palabras de Joaquín tocaron algo profundo en Esperanza. Por primera vez desde que la había encontrado, esbozó una sonrisa pequeña, casi imperceptible. ¿Usted también está huyendo de algo? Joaquín guardó silencio por un momento, contemplando las llamas. Todos estamos huyendo de algo, señorita. La diferencia es que algunos corremos hacia adelante y otros hacia atrás. ¿Y usted hacia dónde corre? Hacia ningún lado. Me quedé quieto hace tiempo. Esperanza terminó su caldo y dejó el plato sobre una mesa pequeña. El calor de la comida y del fuego comenzaba a relajar sus músculos tensos. Tengo que curarle esos pies, dijo Joaquín, señalando las heridas visibles. Si se infectan, va a tener problemas serios. De una alacena sacó una botella de alcohol y algunos trapos limpios. Se arrodilló frente a Esperanza y, con cuidado, comenzó a limpiar las heridas de sus pies. Ella se mordía el labio para no quejarse, pero él notaba cuando el dolor era muy fuerte. Perdón, murmuró cada vez que ella hacía una mueca. No se preocupe. Duele menos que... Se detuvo a mitad de la frase. ¿Menos que qué? Esperanza lo miró con ojos que de repente se habían vuelto muy vulnerables. Menos que otras cosas. Joaquín entendió que no debía presionar. Terminó de curar sus pies y los vendó con tiras de tela limpia que encontró en un cajón. Debería descansar. Mañana será un día largo. ¿A dónde vamos mañana? Al pueblo. Allí podrá decidir qué quiere hacer. Esperanza sintió una punzada de pánico. ¿Y si no quiero ir al pueblo? ¿Y si no quiero decidir nada todavía? Joaquín la estudió con atención. Había algo en su tono, una desesperación apenas contenida, que le recordaba a un animal acorralado. Entonces no iremos al pueblo. Pero no puede quedarse en el desierto, señorita. No así. ¿Por qué no? Porque el desierto no perdona. Y usted ya ha perdido suficiente. Esperanza se recostó en el sillón, usando un cojín viejo como almohada. Joaquín trajo una manta de lana y la cubrió con cuidado. ¿Señor Herrera? Dígame. Gracias. Por todo. No hay de qué, señorita Esperanza. Joaquín se acomodó en otro sillón, manteniendo el fuego encendido. Había decidido no dormir esa noche, vigilando por si aparecían coyotes o si Esperanza necesitaba algo. En la quietud de la noche, escuchó cómo ella comenzaba a hablar en sueños. Palabras entrecortadas, súplicas mudas, nombres que no reconocía. Pero lo que más le llamó la atención fue cuando la escuchó decir, «No, papá, por favor no». Joaquín apretó los puños, comenzando a entender que lo que había traído a esta joven al desierto no había sido el destino, sino la crueldad humana. Y por primera vez en años, sintió crecer en su pecho una ira que creía haber enterrado junto con su pasado. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Afuera, el viento del desierto susurraba entre los mezquites, guardando los secretos de quienes habían pasado por estos lugares buscando refugio, redención, o simplemente una segunda oportunidad. Joaquín no sabía qué traería el amanecer, pero una cosa estaba clara, no dejaría que Esperanza enfrentara sola lo que fuera que la había traído hasta aquí. En el silencio de la noche, había nacido una promesa silenciosa, sellada no con palabras, sino con la determinación de un hombre que había encontrado una razón para volver a luchar. El amanecer llegó lentamente sobre el desierto de Sonora, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Joaquín despertó con el cuello rígido por haber dormido en el sillón, pero alerta al menor sonido. Esperanza seguía durmiendo, aunque inquieta, moviéndose constantemente y murmurando palabras que él no podía entender. Se levantó silenciosamente y salió a revisar los alrededores. El aire matutino era fresco y llevaba consigo el aroma de las flores de los cactus que habían florecido durante la noche. Su yegua relinchó suavemente al verlo, y él le acarició el hocico mientras revisaba que tuviera suficiente agua y forraje. Cuando regresó al rancho, encontró a Esperanza despierta, sentada en el mismo sillón donde había dormido, mirando por la ventana hacia el horizonte infinito. «Buenos días, señorita», dijo suavemente, para no sobresaltarla. «Buenos días, señor Herrera. ¿Durmió bien?» «Suficiente. ¿Y usted? ¿Cómo se siente?» Esperanza se movió levemente, probando sus músculos doloridos. «Mejor. Mucho mejor, gracias». Joaquín encendió el fuego de la cocina y comenzó a preparar café en una cafetera de peltre que encontró en la despensa. El aroma del café recién hecho llenó la pequeña cocina, creando una atmósfera de normalidad que contrastaba con la extraordinaria situación en la que se encontraban. «¿Señor Herrera?», dijo Esperanza desde la sala. «Anoche me dijo que todos estamos huyendo de algo».
¿De qué huye usted? Joaquín vertió el café en 2 tazas de barro y regresó a la sala. Le entregó una taza a Esperanza y se sentó frente a ella. De mi familia, respondió después de un largo silencio. O más bien, de lo que queda de ella. Esperanza bebió un sorbo de café, sintiendo como el calor se extendía por su cuerpo. ¿Qué pasó? Tenía esposa e hija. Vivíamos en un rancho como este, pero más grande. Criábamos ganado, teníamos una vida buena. Joaquín pausó, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Un día llegaron unos hombres del cartel. Querían usar nuestras tierras para pasar droga. Yo me negué. La voz de Joaquín se hizo más áspera, cargada de dolor. Se llevaron a mi hija para presionarme. Tenía 18 años, la misma edad que usted tiene ahora. Cuando seguí negándome, la mataron. Y cuando mi esposa trató de enfrentarlos, también la mataron. Esperanza sintió cómo se le contraía el estómago. Dejó la taza sobre la mesa y se acercó a Joaquín. Lo siento mucho. No debí preguntarle. No se preocupe. Fue hace 5 años. Desde entonces ando por el desierto, trabajando donde puedo, sin quedarme mucho tiempo en ningún lugar. Joaquín la miró directamente. Los hombres que mataron a mi familia siguen vivos. Y yo sigo huyendo, porque sé que si me quedo quieto, algún día van a encontrarme. Esperanza se sentó en el brazo del sillón de Joaquín, un gesto espontáneo de consuelo. ¿Y nunca pensó en vengarse? Todos los días. Pero la venganza es un lujo que no puedo permitirme. Si voy tras ellos, me matan. Y si me matan, entonces María y Lupita habrán muerto para nada. ¿María y Lupita eran? Mi esposa y mi hija. Esperanza guardó silencio, procesando la historia de Joaquín. Finalmente, tomó una decisión. Señor Herrera, yo también vengo huyendo. Pero no de extraños. Vengo huyendo de mi propio padre. Joaquín levantó la vista, preparándose para escuchar. Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Desde entonces, mi papá cambió. Empezó a beber mucho, a enojarse por cualquier cosa. Al principio solo me gritaba, me decía que era mi culpa que mamá hubiera muerto. Pero después, Esperanza se tocó instintivamente el moretón en el cuello que Joaquín había notado la noche anterior. Después empezó a pegarme. Y hace 3 semanas, trató de hacer cosas que un padre nunca debe hacer con su hija. La ira que Joaquín había sentido la noche anterior regresó, pero esta vez más intensa. Sus manos se cerraron en puños, pero se controló. ¿Y por eso huyó? Esa noche, cuando él se quedó dormido borracho, tomé a Cielo y me fui. Tenía algo de dinero ahorrado, pensé que podría llegar a Hermosillo, buscar trabajo, empezar de nuevo. Pero nos perdimos en el desierto, se nos acabó el agua, y Cielo, su voz se quebró. Cielo se desplomó hace 3 días. Yo no pude hacer nada por él. Joaquín se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el desierto que se extendía hasta el horizonte. ¿Su padre sabe dónde está? No lo creo. Pero cuando se dé cuenta de que me fui, va a buscarme. Conoce gente, tiene contactos. No va a parar hasta encontrarme. ¿Y qué quiere hacer? Esperanza se puso en pie, acercándose a él. No lo sé. Tengo miedo de ir al pueblo porque alguien podría conocerme, podría decirle dónde estoy. Pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre. Joaquín se volvió hacia ella, y en sus ojos había una determinación que no había estado allí antes. ¿Cómo se llama su padre? Ramón Morales. Tiene un rancho grande cerca de Cananea. ¿Por qué? Porque conozco ese nombre. Ramón Morales es socio de los hombres que mataron a mi familia. Mueve ganado robado para ellos, les lava dinero a través de su rancho. Esperanza sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Usted conoce a mi padre? Nunca lo he visto en persona, pero sé quién es. Y si es verdad lo que me cuenta, entonces es peor de lo que pensaba. Los dos guardaron silencio, procesando la increíble coincidencia que los había unido en el desierto. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Esperanza finalmente. Joaquín la miró con una mezcla de determinación y ternura. Vamos a desaparecer. Los dos. Vamos a ir a un lugar donde ni su padre ni los hombres que mataron a mi familia puedan encontrarnos. ¿Y dónde es ese lugar? Tengo un hermano en Guadalajara. Tiene un pequeño negocio, vive una vida tranquila. Nunca he ido a visitarlo porque no quería poner en peligro a su familia, pero creo que es hora de cambiar eso. Esperanza sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y usted cree que su hermano nos ayudaría? Estoy seguro.
Pero antes tenemos que salir de Sonora sin que nadie se dé cuenta. Y eso va a ser lo más difícil. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Ni siquiera me conoce. Joaquín tomó las manos de Esperanza entre las suyas, callosas pero gentiles. Porque cuando la vi durmiendo junto a ese caballo muerto, vi algo que reconocí. Vi el dolor que yo he cargado durante años, pero también vi esperanza. Y creo que los dos merecemos una segunda oportunidad. Esperanza sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud. ¿Cuándo nos vamos? Hoy mismo. Mientras más tiempo pasemos aquí, más peligroso se vuelve. Vamos a empacar lo que podamos y a salir por el camino que menos gente use. Mientras preparaban sus pocas pertenencias, Joaquín no podía evitar pensar en la extraña forma en que el destino había entretejido sus vidas. Dos personas huyendo del mismo mal, encontrándose en el lugar más desolado del mundo, descubriendo que sus historias estaban conectadas de maneras que nunca hubieran imaginado. El sol ya estaba alto cuando salieron del rancho abandonado. Joaquín montó su yegua y ayudó a Esperanza a subir detrás de él. Antes de partir, ella volteó una última vez hacia el lugar donde habían encontrado refugio. Gracias, murmuró, aunque no estaba segura si le hablaba al rancho, a Joaquín o a la vida misma por haberle dado esta oportunidad. El viaje hacia Guadalajara se había convertido en una odisea de 3 semanas a través de caminos polvorientos y pueblos olvidados. Joaquín y Esperanza viajaban solo de noche, evitando las carreteras principales y durmiendo durante el día en cuevas, graneros abandonados o bajo la sombra de grandes rocas. Habían vendido la yegua Tordilla en un pueblito llamado Magdalena, donde Joaquín conocía a un hombre de confianza que no hacía preguntas. Con ese dinero compraron pasajes de autobús para tramos largos, siempre separados, fingiendo no conocerse, reuniéndose solo cuando era seguro. Esperanza había aprendido a confiar en los instintos de Joaquín. Él parecía tener un sexto sentido para detectar peligro, para saber cuando alguien los observaba demasiado tiempo o cuando era momento de cambiar de ruta. Su cabello había crecido y ahora llevaba un rebozo que le cubría la cabeza, cambiando su apariencia. Joaquín se había dejado crecer la barba y usaba anteojos que había comprado en una farmacia, transformando su rostro curtido en algo más común, menos memorable. Era el atardecer de un domingo cuando finalmente llegaron a los suburbios de Guadalajara. La ciudad se extendía ante ellos como una promesa de anonimato y nuevas oportunidades. Joaquín llevaba en su bolsillo un papel arrugado con la dirección de su hermano Miguel, escrita con una letra que no había visto en más de 5 años. ¿Está nervioso?, preguntó Esperanza mientras caminaban por las calles empedradas de un barrio modesto. Mucho. Miguel no sabe que vengo. No sabe nada de lo que pasó con María y Lupita. Para él, yo simplemente desaparecí un día. ¿Cree que se alegrará de verlo? Espero que sí. Éramos muy unidos cuando jóvenes. Encontraron la casa, una construcción pequeña pero bien cuidada, con un jardín donde crecían geranios y bugambilias. Había una bicicleta infantil en el patio y ropa tendida que se movía suavemente con la brisa vespertina. Joaquín respiró profundo antes de tocar la puerta. Los pasos se acercaron desde adentro, y cuando la puerta se abrió, apareció un hombre de mediana edad, más bajo que Joaquín pero con los mismos ojos oscuros y la misma mandíbula firme. ¿Joaquín? Miguel no podía creer lo que veía. ¿Eres tú, hermano? Hola, Miguel. Sé que es una sorpresa, pero... No pudo terminar la frase. Miguel lo abrazó con fuerza, y Joaquín sintió como 5 años de soledad se desvanecían en ese abrazo. Pasa, pasa. Elena. Ven a ver quién llegó. Una mujer de aspecto gentil apareció desde la cocina, secándose las manos con un delantal. Detrás de ella venían 2 niños, un niño de unos 8 años y una niña de 5. ¿Joaquín? Dios mío. ¿Dónde has estado todos estos años? Es una historia larga, Elena. Pero primero, quiero presentarles a Esperanza. Ella es muy importante para mí. Esperanza se acercó tímidamente, haciendo una pequeña reverencia. Mucho gusto, señora. Señor. Perdonen la molestia. No es molestia, mija. Cualquier amigo de Joaquín es bienvenido en esta casa. Elena la abrazó calurosamente. Pero miren qué flacos están los dos. Vengan, vamos a cenar. Durante la cena, Joaquín contó una versión editada de su historia. Habló de la muerte de María y Lupita, pero no mencionó a los narcos. Explicó que había estado trabajando en ranchos por todo el norte, y que había encontrado esperanza en una situación difícil. Mi papá murió hace poco, mintió Esperanza, siguiendo la historia que habían acordado.
Joaquín me ayudó cuando no tenía a dónde ir. Miguel y Elena intercambiaron una mirada que Joaquín conocía bien. Su hermano menor siempre había sido perceptivo, y era claro que sabía que había más historia detrás de las palabras cuidadosamente elegidas. Bueno, lo importante es que están aquí ahora, dijo Miguel finalmente. Esta es su casa por el tiempo que necesiten. Los niños, Pedrito y Sofía, habían tomado cariño inmediato a Esperanza. Ella les contaba historias de caballos y desiertos, y ellos la escuchaban con ojos brillantes. Joaquín observaba la escena con una mezcla de nostalgia y esperanza. Hacía tanto tiempo que no veía a Esperanza sonreír así, con esa luz genuina en los ojos. Esa noche, Elena preparó camas en el cuarto de visitas. Una para Esperanza y otra para Joaquín. Cuando la casa se quedó en silencio, Joaquín salió al pequeño patio trasero, donde Miguel estaba fumando un cigarrillo bajo las estrellas. ¿Vas a contarme la verdad ahora?, preguntó Miguel sin rodeos. Joaquín suspiró. Conocía a su hermano demasiado bien. ¿Qué quiere saber? ¿Quién los está persiguiendo? Porque es obvio que alguien los está persiguiendo. Durante la siguiente hora, Joaquín le contó toda la historia. El cartel, las amenazas, la muerte de María y Lupita, los 5 años huyendo, el encuentro con Esperanza en el desierto, y la conexión con Ramón Morales. Miguel escuchó en silencio, fumando cigarrillo tras cigarrillo. ¿Y qué planeas hacer ahora? Desaparecer. Encontrar una forma de que Esperanza y yo podamos vivir una vida normal, sin mirar constantemente por encima del hombro. ¿Y ella qué piensa de todo esto? ¿Qué me debe la vida? Pero yo creo que es al revés. Ella me devolvió la razón para vivir. Miguel apagó su cigarrillo y miró a su hermano mayor. Tengo un amigo en el gobierno estatal. Trabaja en un programa para proteger testigos y víctimas. Podría ayudarlos a conseguir nuevas identidades, documentos limpios. ¿Y el precio? Tendrían que testificar contra el cartel. Dar nombres, lugares, fechas. Todo lo que sepan. Joaquín sintió un escalofrío. Testificar significaba salir de las sombras, exponerse. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos encuentran? Entonces por lo menos habrán luchado. Joaquín, no puedes pasar el resto de tu vida huyendo. Y esa muchacha no se merece vivir con miedo por culpa de lo que hizo su padre. Los siguientes días fueron de ajuste y planificación. Esperanza ayudaba a Elena en la casa y jugaba con los niños. Había una paz en su rostro que Joaquín no había visto antes. Por las tardes, ella y Joaquín salían a caminar por el parque cercano, hablando de todo y nada, construyendo una amistad que había nacido en el desierto pero que estaba floreciendo en la ciudad. ¿En qué piensa cuando me ve?, le preguntó Esperanza una tarde, mientras se sentaban en una banca bajo un árbol de jacarandas. Pienso en que tiene toda la vida por delante. Pienso en que es valiente, más valiente de lo que cree. Y pienso en que se merece ser feliz. ¿Y usted? ¿Se merece ser feliz? Joaquín había estado esperando esa pregunta. No lo sé. Pero por primera vez en 5 años, me atrevo a esperarlo. Una semana después, Miguel llegó a casa con noticias. Su amigo del gobierno había aceptado reunirse con ellos. Pero hay condiciones, explicó Miguel. Tienen que estar completamente seguros de que quieren hacer esto. Una vez que entren al programa, no hay vuelta atrás. Joaquín miró a Esperanza, que estaba ayudando a Sofía con un rompecabezas. ¿Qué opinas? Opino que estoy cansada de tener miedo. Opino que quiero una vida donde pueda usar mi verdadero nombre sin esconderme. Esperanza dejó el rompecabezas y se acercó a él. Y opino que juntos podemos enfrentar lo que sea. La reunión se realizó en una oficina gubernamental discreta. El contacto de Miguel, un hombre llamado licenciado Ruiz, les explicó el proceso, testimonios detallados, protección durante el juicio, reubicación posterior con nuevas identidades. ¿Y qué pasa con el padre de Esperanza? Ramón Morales también será procesado. Su testimonio será crucial para incriminarlo. Esperanza apretó la mano de Joaquín. ¿Está segura?, le preguntó él. Más segura que nunca. Los siguientes meses fueron intensos. Declaraciones, reuniones con fiscales, preparación para el juicio. Joaquín había salido de las sombras por primera vez en 5 años, y aunque daba miedo, también se sentía liberador. El día del juicio, Esperanza subió al estrado con dignidad. Contó su historia con voz firme, mirando directamente a su padre cuando describió los abusos. Ramón Morales, esposado y flanqueado por guardias, no pudo sostener su mirada. Joaquín también testificó,
narrando las amenazas, las muertes de María y Lupita, los años de persecución. Su testimonio fue devastador para la organización criminal. 6 meses después, las sentencias fueron contundentes. Ramón Morales recibió 20 años de prisión. Los jefes del cartel, cadena perpetua. ¿Cómo se siente?, le preguntó un periodista a Esperanza al salir del juzgado. Como si pudiera respirar por primera vez en años. Con los juicios terminados, llegó el momento de la reubicación. El gobierno les ofreció nuevas identidades en una ciudad pequeña del centro del país. Joaquín se convertiría en José Herrera, mecánico. Esperanza sería Ana Morales, maestra. ¿Está segura de que quiere hacer esto conmigo?, le preguntó Joaquín la noche antes de partir. Usted es joven, puede rehacer su vida completamente. Joaquín, usted me salvó la vida en el desierto. Pero más que eso, me enseñó que se puede vivir con honor, incluso en medio del dolor. Quiero construir una vida nueva, pero quiero construirla con usted. ¿Como familia? Como la familia que elegimos ser. Se mudaron a Colima, una ciudad pequeña y tranquila donde nadie conocía su historia. Joaquín abrió un taller mecánico y Esperanza estudió para ser maestra. Adoptaron los nombres de José y Ana, pero entre ellos seguían siendo Joaquín y Esperanza. 2 años después, en el aniversario del día que se conocieron, regresaron al desierto de Sonora. Encontraron el lugar donde Joaquín había enterrado a Cielo, y pusieron flores frescas sobre la tumba. Gracias, viejo amigo, murmuró Esperanza. Gracias por traerme hasta donde necesitaba estar. Joaquín la abrazó, mirando el horizonte infinito del desierto que los había unido. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dijo. ¿Qué? Que el desierto, que siempre pensé que era un lugar de muerte, terminó siendo donde encontré la vida. Esperanza sonrió, recargándose contra su pecho. No fue el desierto, Joaquín. Fuimos nosotros. Decidimos vivir en lugar de solo sobrevivir. Mientras el sol se ponía sobre las montañas distantes, los dos sabían que habían encontrado algo más valioso que el oro. Habían encontrado la redención, la familia, y la esperanza de un futuro que construirían juntos, paso a paso, día a día. En la distancia, un caballo salvaje galopaba libre por las dunas, y Esperanza sonrió, sabiendo que Cielo habría aprobado el camino que habían elegido. El desierto guardaba ahora una historia diferente, no de pérdida y dolor, sino de encuentro y sanación. Y en algún lugar entre las estrellas que comenzaban a brillar, María y Lupita sonreían, sabiendo que Joaquín había encontrado por fin la paz que tanto había buscado.